¿Y qué tal, mis queridos cyberpunkers? Empezamos este programa. Live, buenas tardes, Live, ¿cómo estás? Dime si me escuchas fuerte y claro, si tienes la oportunidad para empezar con este programa. ¿Cómo estás tú, Live? Oh, bueno, se acaba de enmudecer. Bueno, si alguien por ahí me está escuchando, dígame por favor si lo hace fuerte y claro para iniciar con este programa de Cyberpunkers, eh, un programa que parte de la iniciativa de Mosqueteros y el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro de la infancia. Es pues un tema que infantilmente, o bueno, el tema infantil es un tema que debí de haber abordado hace 2 semanas previo al Día del Niño, pero pues también sé que el Día del Niño no es el mismo en todos los países. Entonces, pues me di la libertad de postergarlo un poco y estudiar un poco más el tema. El cual, pues es un tema que nos atañe mucho porque así como hemos hablado del futuro de la alimentación, del futuro de la intimidad, del futuro de los vehículos, del futuro de pues de toda la vida cotidiana, muchas veces nos olvidamos de que existe pues una etapa de la vida llamada la infancia, en la cual todos, absolutamente todos los que estamos aquí, a no ser que por ahí haya alguien, y si hay por ahí un niño, me interesaría mucho que participara, que tomara el micrófono, porque bueno, cada ser humano adulto es también un niño. Y pues tenemos que hacernos a la idea de que dentro de los valores que hemos aportado, que hemos adoptado como ciudadanos modernos, está por ahí la infancia. Y la infancia no siempre ha existido. La infancia es un bien moderno, así como pues como otros bienes ideales que tenemos como seres humanos. Y pero por ahí pues, o más bien para eso tendremos que abordar un poco más. Mientras tanto, y pues sin respuesta, asumo que se está escuchando bien. Así que doy pues la bienvenida a todo el público. Bienvenidos a este Discord de Mosqueteros. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y los estaré acompañando durante la próxima hora. Estaremos hablando sobre el futuro de la infancia. Esto es Cyberpunkers, es un programa en el que hablamos de ciencia ficción, temas futuristas y también pues un poquito de filosofía y de tendencias, siempre que se pueda. Mosqueteros es una iniciativa de Sencli y el canal de audio está a cargo de Sophie Geek, así que quiero mandarle un saludo muy grande a ustedes dos. El día de hoy me encuentro solo, en un rato van a venir mis invitados, así que tal vez desatienda un poco el micrófono en lo que voy a mis fuentes. No obstante, los invito a todos a que tomen el micrófono. En realidad este es un tema pues en el que todos tenemos algo que aportar y pues últimamente hemos abandonado un poco el micrófono, así que tal vez hoy sea el día para que calmi Juan, claro que sí, en un momento te damos el micrófono, eh, porque nos interesa mucho, ¿vale? Este es un tema pues que en el que insisto, todos tienen que aportar y es un tema bastante interesante.
Ahora bien, como dijo el carnicero, vamos por partes. Y como dijo, oh, por eso, Calmi Joan, tú puedes hablar en este programa con todas las de la ley. Y si no tienes micrófono, pues no te apures. Afortunadamente sé leer, pues, a una velocidad decente, así que puedes escribirnos tu opinión y yo, con toda la humildad del mundo, tomaré tu texto para leerlo en voz alta. Y la misma invitación es para todos. Ok. Entonces ahora sí, como dijo el carnicero, vamos por partes. Y como dijo el que hace hoyos, empecemos por arriba. Eh, todos los seres humanos, al ser seres biológicos, eh, digamos, consistentes y naturales, tenemos una fuente de desarrollo. Una fuente de desarrollo que empieza con la actividad sexual de nuestros padres y en el mejor de los casos termina con una vejez profunda, con una vejez completa. El hablar de la infancia inevitablemente tiene que corresponder a las etapas de la vida. Nosotros, bueno, a nosotros nos han enseñado que la vida se puede vivir o se puede medir en infancia, adolescencia, juventud temprana, juventud absoluta o madurez, eh, madurez plena o la tercera edad y la llamada ancianitud. Pero, ¿qué ocurre? O nosotros como cyberpunkers, ¿qué fenómeno tenemos que reconocer aquí? Bueno, pues que la ciencia y la tecnología, especialmente la ciencia médica, nos ha ayudado a que cada vez seamos más longevos y por consecuencia podamos pues experimentar, no sé, bueno, de hecho esa es una controversia, tal vez podamos experimentar más etapas de la vida. O tal vez lo que esté ocurriendo en realidad sea que estamos expandiendo nuestras etapas de la vida. Es decir, en la Edad Media una persona de 50 años era perfectamente un anciano. Tomando en cuenta que había personas que muy bien morían demasiado jóvenes, eh, pues una persona de 50 años era perfectamente un anciano, era alguien que había sobrevivido, que era un perfecto ancestro, un abuelo, alguien que estaba en la etapa final de su vida. Posteriormente, ya digamos en el siglo XX, pues los ancianos fueron otros, ¿no? Se expandió en la ciencia médica la capacidad de curar algunas enfermedades que ahora nos parecen arcaicas, que nos parecen bastante antiguas y que nos podríamos decir cómo es que antes la gente se moría de eso. Por ejemplo, la polio o por ejemplo aunque en sí la artritis no sea mortal, eh, padecer artritis era mortal para los primeros seres humanos, tomando en cuenta el ambiente en el que se desarrollaban. Entonces también avances en la artritis, avances en la alimentación, avances en todo este tipo de enfermedades que son más bien degenerativas, eh, permitió que los seres humanos fueran viviendo cada vez más. Entonces nos encontramos ya con personas perfectamente bien documentadas que llegan a vivir
90, 100, 110 años. Y pues todo indica que las personas que actualmente tienen 30, 40 o 50 años, pues no van a tener ningún problema en llegar a los 100, a los 90, y sin ningún cuidado en especial, simplemente por el hecho de que la ciencia médica va a evolucionar y pues algunos problemas que van a ir degenerando en la muerte pues se van a resolver. Entonces, el ser humano cada vez va avanzando más en cuanto a su capacidad de edad, en cuanto a su trascender en el tiempo. Y eso, y pues insisto, las etapas de la vida se van a poder medir de dos formas. O se van agregando etapas de la vida o se van expandiendo. Hay etapas de la vida, por ejemplo, que no pueden expandirse. Por ejemplo, la infancia temprana. El ser un bebé de pecho, el ser pues sí, un bebé de brazos, muy difícilmente se va a retardar porque hay un fenómeno natural de crecimiento en el que inevitablemente cualquier bebé va a llegar a primero a gatear y después a caminar. Después existen los cambios hormonales, la adolescencia o la pubertad, que bueno, ya después tendremos hincapié en ello, que no es lo mismo, pero que están en una edad muy próxima una a la otra, pues también están biológicamente determinadas por una edad. Y la biología indica que la pubertad ocurre cuando ciertas células desarrollan ciertas hormonas y eso da origen a la pubertad. No obstante, más allá de esos cambios biológicos, debemos de asumir que hay roles sociales que tenemos perfectamente ligados a ciertas edades. Y es también de eso de lo que venimos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, antes del siglo XVII era muy común que los niños trabajaran. Eh, la ley de protección al trabajo infantil o cuestiones al respecto son técnicas verdaderamente modernas, así como lo es la educación preescolar y como lo es la educación primaria, la educación normal, por así decirlo. Este tipo de desarrollo de los niños ha sido pues regulado de una manera muy reciente. Y el detalle está en que han sido tan mutágenos la forma de ver a los niños que es pues fácil imaginar que el futuro del desarrollo de la infancia vaya a ser también mutágeno. Por ejemplo, al día de hoy en varios países se está haciendo una reforma educativa, se está replanteando cuáles son las ideas que deben de conocer los niños para ser adultos de éxito, porque además ese también el objetivo está cambiando. Si bien en el siglo XVII el objetivo era ser autosuficiente, en el siglo XVIII sería ser buen cristiano, en el siglo XIX sería ser buen ciudadano y en el siglo XX ser buen patriota, en el siglo XXI el objetivo todavía está por definirse. No podemos asumir que, por ejemplo, un niño tenga en su educación ser un buen padre de familia. Y la educación más temprana es algo tan mutágeno que de hecho me gustaría que si por ahí hay alguien que tiene un hijo en edad preescolar, pues
se anime a tomar el micrófono y nos hable un poco de cómo está siendo esta educación. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, en el futuro seguirá habiendo niños, evidentemente. Si para algo somos buenos los seres humanos es para reproducirnos, y de alguna manera también somos un poco inconscientes en el pasar del tiempo. Los niños que están naciendo, que son recién nacidos el día de hoy, 9 de mayo de 2018, dentro de 10 años van a tener apenas 10 años. Pero nuestra tecnología, la tecnología que comprendemos como cotidiana, dentro de 10 años no va a tener 10 años. Va, va a tener 10 años extra. Y si el día de hoy hay preescolares, primarias, secundarias, etcétera, que hacen uso de la tecnología para hacer una mejor educación, lo más seguro es que los niños de ahora, los niños que están recién nacidos hoy, vayan a tener una educación primaria apoyada en tecnología que todavía no se inventa. Y por si no lo han tomado personal, eso también implica que van a tener una educación completamente distinta a la que nosotros tuvimos. Algunos futurólogos indican, eh, incluyendo a Mauricio Schwartz, que tal vez el futuro no sea el tener actividades, no sea el tener habilidades o conocer las respuestas, sino tener una conciencia crítica lo suficientemente desarrollada para saber qué preguntas hacer. Y eso también es de alguna manera muy emocionante. Cuando éramos niños teníamos muchas preguntas. Yo personalmente les quiero contar una anécdota en la que teniendo 14 años, ya no era un niño, definitivamente, pero empezando curso con una maestra de geografía, la cual tenía fama de ser muy buena, eh, ella nos pregunta que qué cosas nos gustaría aprender sobre el curso, y entre varios compañeros y yo, los cuales éramos fanáticos del colegio del agujero negro, le preguntamos, oiga maestra, ¿cree que en este curso podamos ver aquello acerca de las dimensiones paralelas? Y pues ella nos dijo que no, que no estaba en el curso y que pues estábamos todavía muy lejos de poder siquiera comprender lo que era una dimensión paralela, dada nuestra pequeña sabiduría temprana. Lo cierto es que no está mal. Era así como se trataba el siglo pasado o a principios de este siglo a los adolescentes. No obstante, un adolescente o un niño de la actualidad podría simplemente buscar en Google al respecto y tendría una información pues mucho más llena de la que yo pude haber tenido en el momento. Entonces, el reto de las instituciones educativas en el futuro no será dar las respuestas a los alumnos. El futuro de las instituciones educativas será hacer que los alumnos se creen las respuestas correctas. Y la infancia, desgraciadamente, tiene mucho que ver con la educación. Porque en realidad la infancia es una consecuencia de la educación. Eh, Antes del siglo XVIII no se había hecho la diferencia entre un niño y un adulto, ya que intelectualmente un niño y un adulto tenían pues el mismo mundo cognoscitivo,
veían el mundo de la misma forma. No es sino hasta que existe la educación que los niños son separados de los adultos, eh, dada a la separación del conocimiento. Actitudes que conocemos del adulto como la madurez, como la perseverancia, como la templanza, etcétera, son de igual forma conocimientos académicos. Entonces también el cómo desarrollamos esos conocimientos académicos van a influir en la infancia del futuro. Y bueno, como ustedes saben, cada programa de Cyberpunker se divide en dos partes. Primero hablamos del pasado y después echamos a hablar la imaginación con lo que viene a ser el futuro. Mientras tanto, déjenme leer unos cuantos mensajes. Quiero tener micrófono, ya nos habías contado. Bueno, saludos a Laura MCHZ, saludos a Calmi Juan. Insisto, si quieren participar, basta con que escriban su participación y yo la leeré en voz alta. No sé si alguien quiere tomar el micrófono para aportar alguna idea en esta primera mitad del programa. Pueden hacerlo tanto con el micro de Discord o escribiendo y yo con todo gusto voy pues a leer sus comentarios. Bueno, mientras alguien toma, permítanme un minutito, voy a tomar un trago de agua. Bueno, entonces continúo. El cómo vamos a comprender la infancia en el futuro tiene mucho que ver con la educación y también mucho que ver con la tecnología. De hecho, la crianza de los niños es algo tan cotidiano que siempre que hablamos de algún mundo futurista, inevitablemente tenemos una función o una realidad determinada para los niños en la ciencia ficción. Por ejemplo, bueno, de primera mano se me ocurre mucho el hombre bicentenario, el cual no es pues más que la evolución de las cámaras y los monitores para bebés, pero pues con manos, piernas y capacidad de responder. Y por otra parte se me ocurre también la visión de un mundo feliz, en el que los niños son pues fundamentalmente apartados de la sociedad y que después de que las funciones biológicas están completadas, se da la oportunidad de que entren a la sociedad. Pero mientras tanto entran a un mundo completamente aislado, que es el mundo pues, de los niños. Lo cual me da un tema bastante del cual que hablar. El aislamiento de los niños. Si yo les contara que hasta antes de los años 70 no existía una clasificación del cine, o sea, no existía cine para adultos o cine para niños, ¿ustedes qué me dirían? Bueno, lo cierto es precisamente eso. Hasta antes de los años 70 no existía esa clasificación. Y actualmente vivimos con infancias que no necesariamente fueron bien clasificadas en este tipo de tendencia. Por ejemplo, si ustedes me preguntan qué tipo de caricaturas veía yo en mi infancia, yo veía las Tortugas Ninja, yo veía Dragon Ball Z,
veía Samurai Jack, pero también veía películas con temas más bien adultos, como Expedientes Secretos X, como China, o películas como Robocop. Incluso por aquí Andrea Arcángel nos dice, Tommy Jerry, claro, Tommy Jerry tomaba temas muy adultos. Entonces, el proceso de la determinación de qué cosa es cognitivamente propia de los niños y qué cosa no lo es, todavía está en proceso. Es algo que todavía está en proceso. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de la violencia. Los temas violentos queremos alejarlos de los niños. Pero ¿saben qué pasa? Que hormonalmente la violencia también forma parte de nuestro desarrollo. Entonces, no se trata de no tener material violento, sino de material con violencia enfocada. Si ustedes ven, por ejemplo, Supercampeones, Metal Slug, eh, no sé, otro tipo de material presuntamente para niños, la diferencia no está en que no haya violencia, es que la violencia está enfocada. Pero yo no soy pedagogo y la verdad tal vez estoy poniendo los peores ejemplos. Pero sí, eh, las cosas que incumben a lo que viene o no a ser la infancia está en evolución. Y tenemos infancias diferentes. Y ese también es un tema que de alguna manera nos preocupa como seres modernos. Lo que nos preocupa de los seres modernos, o lo que nos preocupa como seres modernos, no es en sí que las cosas avancen, es que sean diferentes. No nos gusta que los niños de ahora sean diferentes a los niños de nuestra infancia, o a los niños de hace 10 años. Porque de alguna manera a los niños de nuestra infancia ya los tenemos asimilados, ya los conocemos. Y los niños del futuro van a ser distintos y lo diferente nos da miedo. Y voy a leer este pequeño comentario. Los niños del futuro estarán capacitados para lograr cosas que cambien el mundo. Esto es una pregunta entre signos de interrogación. ¿Los niños del futuro estarán capacitados para lograr las cosas que cambien el mundo? Pregunto porque la creencia de los niños se ha visto más que todo opacada por la tecnología. Esto lo pregunta Calmi Bijuan. Ok, mira. Los niños siempre se han educado para cumplir las funciones de la sociedad que los rodea. A mí me enseñaron a usar Excel porque ahora es útil usar Excel. Nos enseñaron a todos en la secundaria o en la primaria a sumar, multiplicar y restar porque en el mundo del capitalismo salvaje eso es necesario. A final de cuentas, la educación siempre está enfocada para que cada quien tenga las herramientas de cambiar el mundo. El detalle para mí, y lo digo con tristeza, es que hemos perdido mucho la capacidad del espíritu humano en la educación. ¿A qué me refiero? Actualmente la materia de gramática y literatura se limita, por ejemplo, a dar datos de la mitología griega, de la mitología heroica. Pero no toma tiempo o no le da tiempo a los alumnos para asumir el espíritu de Ulises en la trascendencia humana. Todos podemos cambiar el mundo, pero si no tenemos una bien espiritual, si no tenemos una motivación más allá de la meramente científico material, muy difícilmente. Ahora,
Tal vez estoy pecando de verlo de una manera muy académica. La tecnología trasciende fuera de la academia. Y, y tal vez haya niños de ahora que, no sé, que estén conociendo acerca de mandalas o acerca de conocimiento budista, porque tienen la capacidad de conocerlo por internet. Entonces, la respuesta para tu pregunta, Calmi Juan, desde mi humilde opinión es, creo que seres humanos que cambien el mundo siempre los va a haber. Y las herramientas están evolucionando, pero no debemos de abandonar el lado espiritual de las cosas. Ahora voy a leer el comentario. Tommy ya eso ya lo había leído. Ok, Laura MCHZ. Claro, cuando tengas tiempo por aquí te recibimos. Y si no, pues también ya cuando subamos el podcast puedes pues darte una vueltecita y dejarnos tu comentario y con tiempo, ya estás. Bueno, pues a comentar, Laura MCHZ. Quiero intentar alejarlos de ello. Más rápido los lanzan. Ejemplo, a los niños les bloquean la TV, pero les dejan la tablet con YouTube y todo el mundo sabe que esa clase de cosas, qué clase de cosas se ven ahí. Bueno. Mira, Andrea Arcángel. mmm, Ahí hay un detalle pues bastante curioso, ¿no? Se puede bloquear la televisión, se puede bloquear el YouTube, pero el detalle ahí está en que no debemos de generar aversión como seres humanos. Es decir, no se trata de decirle a los niños que ver cadáveres es malo o que ver relaciones sexuales sea malo. Lo que debemos de hacer es, antes de ver cadáveres o antes de ver relaciones sexuales, crearles eh, una capacidad crítica para poder enfrentarse a ello. Y el detalle no está en la plataforma. No se trata si lo ven en YouTube, si lo ven en la televisión. El detalle se trata también de que no debemos de cosechar aversión a la realidad. Eh, antes, digamos a principios o todavía a principios del siglo XX, se creía que a los niños no se les tenía que tener ninguna relación con la muerte o con el sexo. Entiéndase que no iban a funerales, se les contaba mitos acerca de sus familiares que morían, que iban a que se iban de paseo a otro continente, etcétera. Y pues lo que ocurría era que cuando ya era intransigente la mentira, cuando ya no se podía sostener esa mentira, pues se creaba un trauma de disociación cognitiva muy grande. Entonces, por eso se ve que en las caricaturas para niños más modernas, se trata de alguna manera de abordar el tema de la muerte, se trata de alguna manera de abordar el tema de la sexualidad, aunque pues con cierto ingenio. Yo felicito mucho una serie para niños que se llama Hora de Aventura, seguro más que alguno por ahí ya la conoce y es fanático de Finn y de Jake. Eh, pero si se fijan, en Hora de Aventura se aborda el tema de la muerte. Por ejemplo, cuando Finn llega a darse cuenta de que su maestro, el aventurero Billy, muere y pues tiene asuntos sin resolver, eh, la muerte ahí está. O sea, fundamentalmente la muerte sigue existiendo, pero se aborda de una manera distinta. Entonces, aprovechando la conjetura de ideas, me gustaría completar la pregunta
anterior de si los niños del futuro estarán capacitados para lograr cosas que cambien el mundo, creo yo que tal vez no se puede asegurar que estén capacitados para crear cosas que cambien el mundo, pero sí tendrán una mejor inteligencia emocional, por consecuencia de que los hemos cuidado más. Los niños de la actualidad, aunque nos duela como adultos de la actualidad, eh, han tenido una mente más cuidada por todos nosotros, por la sociedad. Y esto no incluye solamente a los gobiernos o a las televisoras. También, pues, una gran parte de la educación de la primera mitad del siglo XX, pues, fue el reconocer a los niños como parte del futuro. Ahora, también los niños van a tener un problema que no los afecta peculiarmente a ellos, pero que va a afectar a la sociedad en general, que va a ser la automatización de las direcciones humanas. Desgraciadamente, la educación, pues, es algo que no todos podemos hacer, claro. Hay personas con instinto maternal, con instinto paternal, pero pues hay personas que no lo tienen o no lo tenemos. Y una de las figuras del capitalismo salvaje es que esa misma responsabilidad pues es capitalizable, ¿no? Que se puede acudir a una institución de maternidad o a una institución preescolar. Pero bueno, lo preescolar se entiende, pero la maternidad o las guarderías de maternidad son un poco, pues ya incluso escandalosas, ¿no? Y debemos de procurar que esto no se mecanice, que esto no se friolice, porque hablando de disociaciones cognitivas, esto también puede entrar en conflicto con la idea que tenemos de la familia. Eh, y bueno, volviendo a converger ideas, parte de la infancia o parte de cómo concebimos la infancia es de forma familiar, pero eso no siempre fue así. El mismo Platón en la República expone civilizaciones en donde los seres humanos puedan ser comunitarios, entendiéndose de otra forma. Que todos adoptemos a nuestros hijos o a los hijos de los otros como propios. Que los niños sean una responsabilidad común y por lo tanto que como sociedad todos nos hagamos responsables de ellos. Y eso también es pues una figura social que puede rescatarse en el futuro. Inclusive aunque las máquinas se lleguen a apoderar de la educación infantil o de la educación adulta. También, bueno, esto competiendo a la figura de las nuevas fracciones de la vida humana, pero atendiendo a la figura de la expansión de la vida humana o de las etapas de la vida humana, yo les quiero preguntar, queridos radioescuchas, ¿cuándo termina la infancia? ¿En qué momento consideran ustedes que dejaron de ser niños? ¿En qué momento consideran que terminó su infancia? Porque si los seres humanos nos expandimos en nuestra vida, si estamos aumentando en 30% nuestra edad cada 10 años y las etapas de la vida son expansivas, pues no tardaremos en ver niños de 14 años, niños de 15 años, niños de 20 años, niños de 25 años, niños de 50 años. Claro, imagínense que, por ejemplo, si llegáramos a vivir 500 años, bueno, si llegáramos a vivir 500 años,
los primeros 50 años de nuestra vida serían prácticamente nuestra infancia. Entonces, en el futuro más profundo, en el futuro más fantástico, es posible que podamos vivir infancias de una vida. Aunque, como dije anteriormente, pues existe un freno biológico, ¿no? Y no conocemos lo suficiente la evolución humana para saber si la biología también puede expandir las etapas de nuestra vida. De hecho, parece ser todo lo contrario, parece ser que nos estamos contrayendo biológicamente. Lo cual también incluiría la idea de que si no se expanden las etapas de la vida, si no se contraen, pues entonces con 500 años de vida tendremos 480 de vida adulta. Algo pues también bastante interesante. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, mis queridos podcasters, acerca de todo este tema, la evolución, la idea de la infancia? Y, por ejemplo, también los invito mucho a opinar acerca de la ciencia ficción. Yo me acuerdo mucho de Cometín, un niño que aparecía en la serie de ficción de los supersónicos, que de hecho iba a la luna, tenía su robot personal, etcétera. Y pues por mucho que avance la tecnología, creo que en la actualidad no seríamos capaces de hacer eso con ningún niño. O sea, aunque tengamos la posibilidad de darle un robot personal a un niño, pues lo cierto es que los padres de la actualidad no les prestan el teléfono o la tablet, pues porque tienen miedo de que les vaya a descomponer. Imagínense darle un robot personal. Y ahora si adolescentes de 17, 16 años tienen que hacer dramas para que los dejen ir al viaje de generación de su prepa, que muy seguramente es en un estado vecino, pues imagínense el drama que se ha de hacer o que se pudiera hacer si les piden que vayan a la luna o que vayan a planetas así. Entonces también la ciencia ficción tiene ideas que podemos explotar alrededor de la infancia. Y pues los invito a que si tienen algún comentario al respecto sobre estas ideas que no tienen desperdicio, pues adelante. Este micrófono es todo suyo y no sean tímidos. Esto es internet, aquí toda idea vale. No tengan miedo de tomar el micrófono. Y francamente tampoco tanta gente los va a escuchar. Este programa está empezando y pues toda opinión cuenta. Mientras alguien se anima, déjenme darles un pequeño espacio de noticias, incluyendo el calendario de Discord Mosqueteros, para que pues conozcan que otros programas aparte de Cyberpunkers pueden encontrar por este mismo Discord, que está pues lleno de streamers pues muy comprometidos, ¿no? De hecho, creo que de todos el menos comprometido soy yo y pido pues una disculpa por ahí. Pero bueno, ya, vamos al grano. Mosqueteros tiene podcast iniciando desde el día martes con Dimitraxivi y Tex Tello. Tello escrito con números, es decir, 73110, o sea, Tex 73110, que nos hablan acerca de criptomonedas. Este programa lo tienen a las 6 de la tarde hora de México, 7 de la tarde hora de Venezuela. Es pues un podcast completamente enfocado a todo el mundillo de las criptodivisas, qué va a subir, por qué va a subir, que es un tema que nunca dejamos de comprender porque es un tema completamente nuevo. Entonces, si pueden darse una vuelta, créanme que van a aprender algo acerca de este mundo. Ellos son pues literalmente unos hackers
que entre otras cosas tienen una buena capacidad de diseño por ahí. Los días miércoles, por supuesto, tenemos a Cyberpunkers, el programa que felizmente dirijo. Y bueno, en el calendario que tengo no aparece el miércoles de inspiración, pero posiblemente en una semana más aparezca. Los días jueves, Shippo hace un podcast acerca de crecimiento personal. Y en este día jueves, es decir, el día de mañana, va a abordar el tema de la ley del espejo. Y además nos va a dar la oportunidad de participar en un debate grupal. Así que, pues si a ustedes les interesa, yo creo que a todos nos interesa el desarrollo personal, pero si especialmente les interesa esto de la ley del espejo, pues pueden participar. Es a las 9 pm, me imagino que hora de Venezuela, en el Discord de Mosqueteros. Si me equivoco alguien, por favor, pues corrígeme. Y hay un club de lectura que se hace también todos los jueves a las 22 horas, hora de Venezuela. Serían las 21 horas en México y las 4 horas en España. Este club de lectura el día de hoy va a hablar del libro que fue ganador, Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santana. Entonces, pues les recomiendo mucho que se den un vistazo el día de mañana por aquí. Y también los viernes, en el Feminato y Sencli, Cyberpunkers muy buenos, vienen con el ABC Mosquetero. Entonces les recomiendo también que hablen, es un tema pues más que nada literario, para que pues ejerciten su capacidad literaria. Y bueno, ya repartido este calendario de actividades radiofónicas en Discord, déjenme decirles, también me pueden escuchar a mí en Radio Nicolaita, el 104.3 en el occidente de México, de FM, y en el 1440 de AM, miércoles, jueves y viernes de 2 a 3 y los sábados de 9 y media a 10 y media. Y pues por ahí también empezaremos a hacer más tipos de programas por medio de Discord, porque por ahí los estamos programando. Ya que tengamos la idea bien aterrizada, pues se lo presentaremos a Sencli y a Sophie y veremos qué nos dicen. Bueno, leo sus comentarios. La ciencia ficción a veces tiene un poco de realidad. Ella está ronca y para la próxima participa. No te apures, Andrea Arcángel. Ojalá que te mejores. Juan Continental dice, siempre he pensado igual, André. Sí. Bueno, sí, lo cierto es que la ciencia ficción siempre tiene algo de realidad. Y, y a mí me gusta pensar que tiene toda la realidad, solamente que a veces tardamos en darnos cuenta o simplemente no nos toca, ¿no? Por ejemplo, mi señor padre me hablaba en sus momentos de literatura, en sus momentos en los que se ponía a leer, que él estaba seguro de que en un futuro iba a haber fábricas de órganos y que uno iba a poder ir a la tienda y comprarse una oreja, comprarse una nariz, un ojo, según fuera la necesidad de cada quien. Mi señor padre falleció en 2003, pero en la actualidad, pues esa tecnología existe. Existen las impresoras 3D capaces de tejer piel humana o de tejer cartílagos, y pues es una tecnología completamente verosímil. Así que pues bien ahí, André, bien ahí, Juan Continental. Y un foráneo nos dice buenas noches, un foráneo. Bueno, no hay más mensajes. Bueno, pues estamos a 5 minutos de restar esta hora. Me gustaría que hablaran un poco más, me importaría su participación. Creo yo que pues esta primera parte del futuro de la infancia
pues muy terrenal, no hemos abordado mucho acerca del futuro, pero a final de cuentas esto se va a hacer más interesante siempre y cuando quieran participar. E insisto, si no quieren participar en micrófono, pueden hacerlo en texto. Y si no lo quieren hacer en texto, pues ahí que se hace. Ahí que se hace. Bueno, y mientras alguien se anima a tomar el teclado, pues los invito a estar atentos al Discord de Mosqueteros. Los invito a estar pues muy al pendiente de las cosillas que voy a estar subiendo por ahí. Y por ahí tengo pues una penilla. Me ofrecieron la oportunidad de participar en Comedy Open Mic Challenger. Y pues hubo un error técnico. Pero creo que no participaré sino hasta la próxima semana. Porque además quiero hacer una participación para el Faraton Film Fest. Quiero también pues invitarlos a todos ustedes a colaborar en lo que vayamos compartiendo para el mismo. Para los que no lo saben, el Faraton Film Fest es un festival de cine en el occidente de México. Es festival de cine, terror y ciencia ficción. Cine, fantasía, terror y ciencia ficción. Entonces, pues yo quiero participar con una pequeña historia de terror. Por ahí muy prontito les estaré dando pues más información al respecto. Y si no hay más por el momento, pues los invito a revisar el resto de programas de Cyberpunkers. En cuestión de un mañana o pasado estaremos subiendo este programa. Por si lo están escuchando a la mitad, por si no alcanzaron a sintonizarlo desde el principio. Y pues me despido. Los veo muy pronto la próxima semana en el próximo capítulo de Cyberpunk. A ver, Andrea Cargel dice, ¿qué tal amigo? Estamos en un... bueno, ya. A veces pienso que tanta tecnología podría terminar con un capítulo de Black Mirror. En ese capítulo donde tienen dispositivos de vigilancia para los niños. ¿Crees que llegaremos a algo así? Mira, yo creo que sí, porque los padres por instinto tratan de vigilar lo más posible a sus hijos. Y cada vez que habla o que viene el tema Black Mirror, del cual es una serie que soy absolutamente fan, me gusta decirles, bueno, pues es que Black Mirror es a nuestros días lo que fue Dimensión Desconocida en los 50 o en los 60 y vivimos prácticamente en esos momentos. Tal vez nos toque en un futuro más lejano. Creo que más allá de la responsabilidad que cargamos hacia los niños o de tipos compromisos, también hay algo fisiológico que es el instinto paternal. Entonces, ningún padre va a entregarle tan hábilmente a una máquina a su niño. Y pues creo que eso responde un poco a tu pregunta. Aunque, eh, pues no sé, también debemos de asumir que el instinto paternal pues sigue siendo un constructo social, ¿no? Hay sociedades que festejan la no humanización de los niños. Y pues eso también tendrá que ver con la moral en turno, ¿no? De un futuro. Eh, Salud. Salud. Sí, están estornudando por acá. Bueno, pues me despido, mis queridos cyberpunkers. Espero que hayan disfrutado este primer episodio del futuro de la infancia. Nos veremos en una segunda parte. Pero la próxima semana hablaremos de un tema un poco diferente. El próximo tema... muchas gracias. Creo que lo hice un poco mal, de hecho. Creo que es un tema muy amplio, pero bueno,
Muchas gracias a ti por haberlo disfrutado, Andrea Arcángel. Y la próxima semana vamos a hablar de geopolítica, estrategia. No, perdón. ¿Qué comeremos mañana parte 2? ¿Sí? ¿Qué comeremos mañana parte 2? El futuro de la alimentación. Tendremos igual invitados especializados en el tema. Y también pues estaremos estrenando pues, un pequeño estudio semiótico analítico de la alimentación en películas de ciencia ficción. Entonces, si les gusta el tema, sean bienvenidos. Y si a alguno de ustedes les gusta la locución, los invito perfectamente a que también insistan con algún proyecto en Discord Mosqueteros. Es pues la comunidad más groovy que hay en Steamit. Y pues qué más. Muchas gracias Senkli, muchas gracias Sophie Geek. Nos veremos muy pronto en otro programa. Hasta pronto.